Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de indicadores financieros correspondiente al mes de junio del 2025. A cargo de la misma estará Mario Coronel, jefe de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Primeramente pasamos a la parte de tasas de interés, donde podemos observar que el promedio ponderado de las tasas de interés en moneda nacional, tasa activa, alcanzó el 14,68%. Por segmento de préstamos podemos observar que el promedio ponderado de la tasa de préstamos de consumo en moneda nacional tuvo un descenso y alcanzó el 21,39%. El promedio para los préstamos comerciales subió y alcanza el 12,57%. Para los préstamos para la vivienda hubo un leve retroceso y alcanza el 9,50%. Y en el caso de préstamos de desarrollo subió y alcanza el 9,9%. En el caso de las tasas pasivas, el promedio ponderado en moneda nacional subió y alcanza el 5,43%. El promedio para las tasas de CDA se mantuvo constante y sigue en 8,16%. La tasa promedio para los depósitos a la vista alcanza el 1,31% y en el caso de depósitos a plazo subió y alcanza el 6,93%. En el caso de la curva de rendimiento de CDA para moneda nacional, podemos observar que la curva de rendimientos correspondiente al mes de junio se mantuvo por encima de la curva de rendimientos del mes anterior de mayo, excepto para los CDA con plazo mayor a 365 días. En el caso de pasando a la parte de tasas en moneda extranjera, podemos ver que el promedio ponderado de las tasas activas subió y alcanza el 8,15%. Por segmento de préstamos podemos ver que la tasa promedio de los préstamos de consumo en moneda extranjera subió y alcanza el 8,77%. También hubo un aumento en el caso de los préstamos comerciales en moneda extranjera que alcanza el 8,18%. Para los préstamos para la vivienda subió y alcanza el 8,83%. Y para préstamos de desarrollo la tasa subió levemente y alcanza el 7,96%. La tasa pasiva promedio ponderada en moneda extranjera subió y alcanza el 4,15%. La tasa promedio de los CDA en moneda extranjera subió levemente y alcanza el 5,79%. También hubo un aumento para los depósitos a la vista y el promedio alcanza el 0,77%. Y hubo un leve descenso en el caso de los depósitos a plazo que alcanza el 2,68%. En el caso de la curva de rendimientos en moneda extranjera, de CDA en moneda extranjera, podemos ver que la curva de rendimientos del mes de junio se encuentra por debajo de la correspondiente al mes de mayo, excepto para los CDA con plazo mayor a 365 días. El margen de intermediación bancaria en moneda nacional subió en el mes de junio y alcanza el 9,25%. En tanto que el margen de intermediación bancaria pero en moneda extranjera bajó y alcanza el 4%. En cuanto a las tasas activas por bancos y financieras, podemos ver que en el caso de los préstamos comerciales con plazo menor o igual a un año, la tasa máxima observada fue del 27,30% y la tasa más baja observada fue del 8,14%. En el caso de los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 26,12% y la tasa mínima fue del 8,83%. Para los préstamos comerciales con plazo menor o igual a un año, la tasa máxima fue del 27,89% y la tasa mínima fue del 10,20%. En el caso de préstamos para consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 27,46% y la tasa mínima fue del 14,12%. Para las líneas de tarjeta de crédito, la tasa máxima fue del 17,55% y la tasa mínima fue del 15,27%. Pasando a la parte de operación del mercado bursátil, durante el mes de junio el volumen registrado de transacciones en el mercado bursátil fue de 4,62 billones de guaraníes. El 85,57% fueron operaciones en el mercado secundario y el 14,43% fueron operaciones en el mercado primario. El 70,80% fueron operaciones de reporto, el 28,46% fueron operaciones de renta fija y el restante 0,74% fueron operaciones de renta variable.
En total, el volumen negociado acumulado en los últimos 12 meses alcanza 57,38 billones de guaraníes, que equivale al 15,72% del PIB y a su vez también equivale al 30,91% de los créditos totales concedidos por el sistema bancario y financiero. 61,31% fueron operaciones en moneda nacional, el 38,69% fueron operaciones en moneda extranjera, 69,97% fueron operaciones de reporto y 28,08% fueron operaciones de renta fija. El volumen acumulado al mes de junio durante el año 2025 alcanza 27,53 billones de guaraníes, lo que equivale a un crecimiento interanual del 26,68%. El 13,64% fueron operaciones en el mercado primario y el 86,36% fueron operaciones en el mercado secundario. Todos los indicadores de solidez del sistema financiero, podemos observar que el crédito total sobre el PIB alcanza una ratio de 49,94% al mes de junio, y en el caso de los depósitos la ratio alcanza 49,51%. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, podemos observar que la liquidez tuvo un aumento y alcanza el 30,05%. La rentabilidad también tuvo un aumento y alcanza el 21,11%. La morosidad descendió y alcanza el 2,54%. Y la solvencia tuvo un leve descenso y alcanza el 16,41%. Las carteras, los préstamos clasificados como renovados al mes de junio alcanzan el 10,77% del total de créditos de bancos y financieras, en tanto que los préstamos clasificados como refinanciados alcanzan el 0,58% y los préstamos reestructurados alcanzan el 1,48%. En total, el valor de las tres carteras mencionada anteriormente alcanza una participación del 12,82% en los créditos bancarios financieros, 2,54% fueron créditos vencidos, 1,20% fueron medidas transitorias de liquidez y el restante 0,63% fueron créditos clasificados anteriormente como medidas excepcionales de lucha contra el COVID. Los depósitos totales de bancos y financieras al mes de junio alcanzan un valor de 178,33 billones de guaraníes. Considerados por moneda, el valor de los depósitos en moneda nacional alcanzan 94,99 billones de guaraníes, en tanto que los depósitos en moneda extranjera alcanzan 10.707 millones de dólares. El crecimiento de los depósitos totales en términos interanuales alcanza 11,11%. En cuanto a los créditos de bancos y financieras, el valor total alcanza 185,8 billones de guaraníes. Esto representa un crecimiento interanual del 19,9%. Considerados por actividad, el valor total de los créditos alcanza 185,65 billones de guaraníes. El crecimiento interanual fue del 19,85%. El crecimiento más significativo se dio en la cartera de otros créditos, con un crecimiento interanual del 63,33%. Por monedas, considerados por actividades, el crecimiento interanual alcanza el 19,60%. Los préstamos de administración pública tuvieron el crecimiento más importante. Considerando la participación, en el caso de los créditos en moneda nacional, los préstamos para consumo tuvieron la participación más importante con un crecimiento del con una participación del 28,47%. Los créditos en moneda extranjera considerados por actividad tuvieron un crecimiento del 16,37% y el crecimiento más importante se dio en la cartera de otros créditos con un crecimiento del 59%. La agricultura se mantiene como el principal receptor de préstamos en moneda extranjera, con una participación en la cartera del 41,43%. En cuanto a la morosidad, la misma al mes de junio descendió y se alcanza una morosidad de 2,54%, y el sector financiero se mantiene con la morosidad más baja del sistema durante el mes de junio.
En cuanto a las fuentes de fondeo, el valor total de las fuentes de fondeo del sistema bancario y financiero alcanzó 219,9 billones de guaraníes, siendo los depósitos la principal fuente de fondeo con un valor de 178,33 billones de guaraníes, seguido de préstamos al exterior con un valor de 21,5 billones de guaraníes. En cuanto a la evolución de los depósitos, al mes de junio, el crecimiento interanual fue del 10,34% para los depósitos totales, 6,9% para los depósitos en moneda extranjera y 12,49% para los depósitos en moneda nacional. Los créditos totales tuvieron un crecimiento del 18,89%, 20,87% para el crédito en moneda nacional y 14,75% para crédito en moneda extranjera. Los créditos en moneda nacional considerados en términos mensuales y desestacionalizados tuvieron un crecimiento mensual del 1,81%. Los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado de 2,18%. Los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 1,29% y los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 0,30%. El valor de la cartera de préstamos de tarjeta de crédito al mes de junio alcanza 5,44 billones de guaraníes, lo que representa una variación interanual del 25,75%, y el crecimiento más importante se dio en las líneas de tarjeta de créditos con valor menor o igual a 3 millones de guaraníes, que tuvieron un crecimiento interanual del 47,16%. La morosidad de la cartera de tarjeta de créditos alcanzó al mes de junio 4,6, y la morosidad más baja se dio en el caso de las tarjetas de créditos con valor mayor a 10 millones de guaraníes. Como comentarios finales, en junio de 2025, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional subió en términos mensuales e interanuales. Desagregados por cartera en moneda nacional, se observaron reducciones mensuales en los segmentos de préstamos de consumo, vivienda y tarjetas de crédito. En contraste, subieron los segmentos de préstamos comerciales y de desarrollo. En términos interanuales, se incrementaron las tasas de préstamos de consumo, préstamos comerciales y tarjetas de crédito. En cambio, se redujeron las tasas promedio de préstamos para vivienda y desarrollo. Igualmente aumentó el promedio de las tasas pasivas en guaraníes tanto en forma mensual como interanual. Se observaron aumentos mensuales e interanuales de tasas en todos los segmentos de depósitos en guaraníes. El promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda extranjera en junio de 2025 se incrementó en términos mensuales, pero se redujo con relación a junio de 2024. Desagregado por tipo de cartera, se registraron incrementos mensuales en todos los segmentos de préstamos en moneda extranjera. En términos interanuales, aumentaron las tasas de préstamos de consumo y vivienda. En cambio, se redujeron las tasas de préstamos comerciales y de desarrollo. El promedio ponderado de las tasas de interés pasiva en moneda extranjera subió con respecto al mes anterior y con relación a junio de 2024. Respecto al mes pasado, las tasas promedio de los depósitos a la vista y DCA aumentaron, en tanto que se redujo la tasa de depósitos a plazo. En términos interanuales, se registraron disminuciones en las tasas de los depósitos a plazo y CDA, en tanto que la tasa de los depósitos a la vista se incrementó. Por su parte, el crédito en moneda nacional muestra un mayor dinamismo interanual, creciendo 20,87%. El crédito en moneda extranjera mantiene un buen ritmo con respecto a junio de 2024, creciendo 14,75%. Los depósitos en moneda nacional mantienen su crecimiento, creciendo 12,49%. Los depósitos en moneda extranjera continúan incrementándose respecto al mismo mes del año 2024, creciendo 6,9%. Ajustados por estacionalidad, los créditos en moneda nacional aumentaron con respecto al mes anterior 1,81%. Los créditos en moneda extranjera ajustados por estacionalidad registraron un aumento mensual del 2,18%. Los datos desestacionalizados de los depósitos en moneda nacional reflejan una suba mensual del 1,29%, y los depósitos en moneda extranjera desestacionalizados crecieron con respecto al mes anterior 0,30%.